Ok, vamos entonces a em, la parte de ejercitación, ¿ya? Ejercicios de división de fracciones. Ejercicio número 1. Vamos a hacer, calcula, muy sencillo, calcula 3 cuartos entre 2 tercios, ¿ya? Ejercicio número 2. Vamos a hacer, eh, si tienes 5 sectos, 5 sectos de una pizza y quieres cortarla en porciones en porciones iguales, donde cada porción es de un doceavo de pizza. Pregunta: ¿cuántas porciones obtienes? Ese es el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Veamos. Divide el número mixto, 2 enteros, un medio, entre un entero y un cuarto. Y como cuarto ejercicio, un depósito de agua de 7 octavos de litro. A ver, un depósito de agua de 7 octavos de litro se quiere repartir entre vasos que tienen una capacidad de un sexto de litro. Pregunta: ¿cuántos vasos se pueden llenar? Ya, entonces vamos a trabajar esos 4 ejercicios directamente de aplicación o de división, digamos, directamente de fracciones, otros de aplicación, y así vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces la idea es que puedan pausar el video en este punto, anotar los ejercicios, resolverlo, y si es que ya no pudieron resolverlo, terminar de ver el video para ver cómo se solucionaba. ¿Ok? Denle pausa entonces al video. Yo voy a ir con el desarrollo. Entonces, ejercicio 1, respuesta. Recordemos que en la clase anterior dijimos que dividir se resolvía con su equivalente matemático, que era multiplicar. En vez de hacer la división, hacíamos una multiplicación, vale decir 4 tercios, no, dividido en 2 tercios, lo transformábamos en lo siguiente. Hacíamos 3 cuartos y en vez de dividir, multiplicábamos por 3 medios. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hacer una multiplicación. Acá obviamente conviene siempre tener fresco la materia de multiplicación, ¿ya? Porque al final de cuentas lo que vamos a estar haciendo es dividir, ¿sí? Bueno, si hacemos la multiplicación, recordemos que para multiplicar fracciones se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador, ¿ya? Por lo tanto, el resultado de esta división sería 9 octavos, ¿sí? Muy bien. Vamos con la siguiente. Nos pregunta, o tenemos, ¿cierto? Nos quedan 5 sectos de una pizza y queremos cortarla en porciones iguales. Cada una de estas porciones iguales es de un doceavo de pizza. Por lo tanto, ¿cuántas porciones vamos a obtener? Nuevamente, división de fracciones. Perdón, esto era 5 sextos dividido, ¿cierto? Queremos dividir los 5 sextos en
un doceavos partes, eh, en parte, ¿cierto? De un doceavo. Por lo tanto, ¿cuántas partes vamos a tener? Hacemos la división directa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer... vamos a transformar, ¿es cierto? Long right arrow. Vamos a transformar esto en una multiplicación de la siguiente forma. ¿Ya? Y acá conviene echar mano, ¿cierto? De lo que vimos en multiplicación, donde, ¿qué dijimos? Que siempre antes de multiplicar íbamos a verificar si es que alguno de estos valores era simplificable, alguno de los factores de la multiplicación. En este caso, si nosotros revisamos la fracción 5 sextos por sí sola, no es simplificable, ¿no? Pero también dijimos en esa clase que las simplificaciones se hacían considerando alguno de los numeradores con cualquiera de los denominadores presentes, no directamente el denominador que tiene por debajo, ¿ya? Es decir, el 5 se puede simplificar tanto con el 6 o con el 1 si es que tienen divisores o si comparten divisores, ¿no? Y el 12 ocurre lo mismo, ¿cierto? El 12 yo lo puedo simplificar con el 6 o con el 1 si es que comparten algún divisor diferente de 1, obviamente, ¿ya? Y en este caso nos damos cuenta que tanto el 12 como el 6, ¿sí? Son múltiplos de 6, por lo tanto se pueden simplificar, ¿ya? Tienen el mismo divisor, que en este caso es el 6. Entonces esta multiplicación nos queda mucho más sencilla, porque el 6 en el 6 nos queda 1 acá, y el 6 en el 12 nos queda de a 2. Por lo tanto, nos queda finalmente 10 enteros, que 10 enteros es directamente 10, ¿sí? Ok, por lo tanto, ¿cuántas porciones de un doceavo de pizza puedo cortar si es que quiero repartir en partes iguales 5 sextos de una pizza? 10 porciones de un doceavo de pizza, ¿ok? Si es que acá tuviésemos pedazos de más grande de pizza, evidentemente que me van a alcanzar menos pedazos. Y por su contraparte ocurre lo mismo. Si tengo pedazos de pizza más pequeñitos, voy a poder sacar más partes, ¿no? Tiene lógica, ¿ya? Ok, acá tengo una división entre números mixtos y vamos a hacer un breve recordatorio de que de forma general un número mixto luce así, pero siempre, siempre, siempre un número mixto puede transformarse en una fracción impropia haciendo la siguiente operación. ¿Ok? Es decir, multiplicando el denominador de la parte de la fracción por el número entero más el numerador de esta fracción, y al final de cuentas se queda todo esto con denominador igual al denominador de la parte fraccionaria del número mixto, ¿ya? Y eso es lo que vamos a realizar acá antes de hacer la división, ¿ok? Entonces, vamos con ello. Tenemos 2 enteros, un medio, dividido en un entero, un cuarto, ¿no? Antes de poder realizar la división, vamos a utilizar esta idea de acá para poder hacer la transformación a fracción, perdón, impropia, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería la transformación de la fracción 2 enteros? 2 enteros, un medio. Dijimos que mantenemos el denominador de la parte fraccionaria, que en este caso la fracción es un medio, por lo tanto el denominador que vamos a mantener acá es el 2. Multiplicamos este por el valor entero, nos va a quedar 2 por 2, más el numerador que es 1, ¿ya? Y vamos a hacer lo propio con la otra fracción, ¿no? Nos va a quedar, un 4 acá. Multiplicamos la parte entera por el denominador de la parte fraccionaria y le sumamos el numerador, ¿ok? Entonces estamos siguiendo esto que está escrito acá para transformar desde valores mixtos a fracciones impropias, ¿ok? Tomamos esto y ¿qué es lo que nos va a quedar?
Si realizamos esta operación, fíjense que nos queda lo siguiente. A la izquierda, 2 por 2, 4 más 1, 5. Por lo tanto, nos quedará 5 medios. Y a la derecha, 4 por 1, 4 más 1, 5. Por lo tanto, nos va a quedar de aquella manera, ¿no? Entonces llegamos a una división de fracciones que esto ya sabemos cómo resolverlo aplicando las mismas ideas que hemos visto en clase. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tenemos el 5 medio y invertimos, ¿no?, el divisor de esta división. En este caso, en vez de dividir por 5 cuartos, multiplicamos por 4 quintos, ¿sí? Y antes de realizar la multiplicación, podemos simplificar. Si se fijan acá, tanto el 5 que está acá como el 5 que está aquí en el numerador, en el denominador, perdón, son múltiplos de 5 y por lo tanto eso nos permite realizar esta simplificación. Y a su vez, este 4 que está acá con este 2 que está aquí abajo, ocurre lo mismo, ¿cierto? Ambos son números pares o múltiplos de 2, por lo tanto se pueden simplificar, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar esto? Nos va a quedar de aquella manera. Y ya esta multiplicación es muy facilita, ¿cierto? Nos queda 2 por 1, 2 en el numerador, 1 por 1, 1 en el denominador, y por lo tanto el resultado es 2. Por lo tanto, 2 enteros, 1 medio, dividido entre 1 entero, 1 cuarto, es 2. ¿Ok? Y vamos con el último ejercicio, que es otro ejercicio de aplicación. Tenemos un depósito de agua de 7 octavos de litro que se quiere repartir entre vasos que tienen una capacidad cada uno de ellos de 1/6 de litro. ¿Cuántos vasos podemos llenar? Entonces, nuevamente, si tengo 7 octavos de litro y los quiero dividir o repartir en vasos de 1/6, tendré que resolver de 1/6 de litro, ¿cierto? Tendré que resolver esta operación, que es lo que nos va a quedar acá. 7 octavos, ¿no?, por 6 enteros. ¿De acuerdo? Acá podemos directamente multiplicar, pero recordemos que siempre conviene simplificar. Y acá yo me doy cuenta que tanto el 6 como el 8 son números pares, por lo tanto, si se fijan, si calculo la mitad de 8 me queda 4 y la mitad de 6 es 3. Por lo tanto, luego me quedará 7 por 3, 21, dividido de 4, ¿ya? ¿Qué significa esto? 21 cuartos es lo mismo, ¿ya? Si se acuerdan de lo que vimos en clases anteriores, es lo mismo que tener 20 más 1 dividido de 4, ¿no? 20 más 1 dividido de 4. Y 20 más 1 dividido de 4 es 20 dividido de 4 más 1 dividido de 4, ¿ya? Lo que estoy haciendo acá es que, como me doy cuenta que 21 cuartos no es un número entero y yo quiero saber cuántos vasos puedo llenar, encuentro la parte entera de la fracción 21 cuartos. Para ello voy a dividir este 21 en una suma, ¿ya?, donde uno de los sumandos sea múltiplo del denominador, es decir, del 4, que se aproxime más al 21. Entonces, si calculo los múltiplos de 4, ¿cuáles son? Recordemos la tabla del 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Me paso con el 24, ¿cierto? 24 es mayor que 21, por lo tanto me queda en el 20, ¿ya? ¿Cómo reconstruyo el 21? Sumándole un 1, ¿sí? Entonces, de acá puedo separar una parte entera, que será el 20 cuartos, y una parte decimal o una parte fraccionaria, que será el 1 cuarto. Por lo tanto, acá 20 cuartos me queda 5, ¿cierto? ¿Cuántas veces me cabe el 4 en el 20? 5 veces más 1 cuarto. ¿Qué significa esto? Que puedo llenar completamente 5 vasos y la cuarta parte de 1/6 vaso, ¿ya? La pregunta acá es directamente cuántos vasos se pueden llenar. Por lo tanto, la respuesta será que puedo llenar 5 vasos. ¿Ok?
Entonces estos son algunos ejercicios, ejemplos de qué cosas nos podrían preguntar para división de fracciones. Ya recordemos que esto no es lo único. En matemática pueden inventar un montón de aplicaciones y ejercicios de todos los tipos, pero sabiendo bien la base deberíamos poder manejarnos en cualquier tipo de problema. Ok, así que eso sería por el video de hoy.